Hola a todos, espero que se encuentren bastante bien. Continuando con nuestro curso de medicina legal, entramos en un tema bastante importante como lo es el acoso sexual. Primero vamos a comenzar definiéndolo, y es que el acoso sexual, principalmente a nivel de trabajo, es definido por la Organización Internacional del Trabajo o la OIT como la conducta de carácter sexual no deseada que, de acuerdo a la percepción razonable del receptor, interfiere con su trabajo y se establece como una condición de empleo. Al final crea un entorno de trabajo intimidatorio, hostil o ofensivo. Aquí les dejo una definición más resumida, donde pueden ver que es la conducta indeseada, se da de manera reiterada y, como les dije, provoca efectos perjudiciales en las condiciones de los materiales de empleo, el desempeño y el cumplimiento laboral y el estado general de la persona. Como ven, ampliamos un poquito más del trabajo a la parte educativa, ya que se puede ver a nivel de cualquier ámbito. La conducta es grave cuando, habiendo ocurrido una sola vez, perjudica a la víctima en cualquiera de los sentidos. Hay un jurista de nombre Oscar Velarde que, en su obra Derecho del Trabajo, basado en la jurisprudencia en los Estados Unidos, señala que el acoso sexual también puede darse de dos vertientes o en dos formas. Una, es un término que ustedes conocen probablemente, es el quid pro quo. El quid pro quo significa que se ofrece algo a cambio de algo. En este caso, te van a dar un aumento de salario, te van a dar un ascenso, por ejemplo, a cambio de favores sexuales. La otra forma es un ambiente de trabajo que se torna hostil, y el acoso es tan severo o penetrante que altera las condiciones de empleo de la víctima y fomenta un ambiente de trabajo que ya resulta insultante. Como lo dije anteriormente, entonces los requerimientos de los favores sexuales implican una promesa implícita de un trato preferencial, como les dije, puede ser mejoras en los estudios, mejoras en las posiciones, a nivel financiero, etcétera. La exigencia de una conducta cuya sujeción rechazo sea, en forma implícita o explícita, condición para el empleo o el estudio. Es decir, se ofrece algo a cambio de una situación o un favor sexual. ¿Cómo podemos o cómo se dan las manifestaciones del acoso sexual? Se pueden dar de varias maneras: utilizando palabras de naturaleza sexual escritas u orales que resulten hostiles, humillantes u ofensivas para quien las reciba. Muchas veces en los ambientes de trabajo vemos que hay un cierto grado de jerga que combina palabras que podrían ser consideradas cariñosas, pero siempre depende de la percepción de la persona que recibe estas palabras o el trato, cuando ya hablamos en la segunda instancia de acercamientos corporales. Es muy típico de los ambientes de trabajo, pero si la persona receptora no está de acuerdo, entonces la persona que ejecuta está cometiendo un delito de tipo de acoso u hostigamiento sexual. Como ven, al final podemos resumir que el acoso u hostigamiento depende de la percepción de la persona que recibe la acción. Para prevenirlo, todo patrono o administrador tiene la responsabilidad de mantener un lugar de trabajo con las condiciones adecuadas y seguras para cada uno de sus empleados y para sus empleadores, porque el acoso puede darse en ambas vías. Para finalizar esta parte, podemos decir que el hostigamiento es
inaceptable, o este tipo de conductas, mejor dicho, son inaceptables cuando es indeseada, es irrazonable y ofensiva para la persona que es objeto de la misma. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. La persona presenta una negativa al sometimiento del que está siendo perjudicado. Esta conducta crea un entorno laboral intimidatorio, hostil y humillante. A nivel de nuestro país, en el año 2018 se creó y se aprobó la Ley 7 del 14 de febrero de 2018, que adopta las medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios en este tipo. Esta ley es de orden público y obliga a que todo se enmarque y sea cumplido en todo el territorio nacional. Vamos a pasar a ver otros conceptos que son importantes en la medicina legal, como lo es el estupro. El estupro se define como la cópula con una persona, es decir, las relaciones, empleando la seducción o el engaño para alcanzar el consentimiento de la víctima. El requisito es la edad, y déjenme decirles que el estupro varía en este requisito según los países, puede variar, y la ausencia de enajenación mental en la víctima y de la fuerza o intimidación en el estuprador. Diferencian el delito del estupro del de violación. El incesto es una relación sexual entre parientes consanguíneos y es un delito de aislamiento. Los autores de estas conductas suelen tener poco contacto con el mundo exterior. Frecuentemente, las jóvenes rechazadas por la madre buscan refugio en el hombre mayor. O sea que hay un componente que puede darse también de manera psicológica. En nuestro país hemos visto que en promedio las niñas están iniciando su vida sexual aproximadamente a los 12 años y en muchas ocasiones se dan este tipo de situaciones. El estupro, donde la persona, como ya lo dijimos anteriormente, es engañada o seducida para dar el consentimiento por su victimario. Dentro de todo esto se enmarca el abuso sexual. El abuso sexual es una actividad de contenido sexual en la que el adulto tiene gratificación mediante la victimización de una niña, un niño o un adolescente. Esta persona tiene poder sobre la niña, niño o adolescente en el cual reside. Principalmente hay diferencias de edad, fuerza, dinero, autoridad o existencia de un vínculo afectivo o familiar. La responsabilidad de este delito es total de la persona adulta. El abuso sexual podemos definirlo, hay varias definiciones, aquí pueden ver, la ONU habla de penetración física de la vulva o el ano y del pene en otras partes del cuerpo o con un objeto. La OMS agrega que debe ser bajo alguna forma de coerción. En ese sentido, al final, podemos definirlo como el abuso sexual, como la imposición de la cópula sin el consentimiento o por medios violentos. Hay una ausencia total de consentimiento del pasivo y una utilización de la fuerza que puede ser física o moral. Les corresponde a ustedes, y esto lo vamos a dejar en la descripción de las tareas, investigarme un poquito acerca de las formas de estos tipos de actos delictivos,
sus definiciones dentro de nuestra legislación y cómo son penados. Pero esto lo vamos a describir, lo van a describir se los voy a poner en la descripción de las tareas para esta semana. Vamos a pasar con otro tipo de violaciones, ¿verdad? Y vamos a tratar un tema muy importante también, que es el aborto. En la medicina se entiende por aborto toda expulsión de un feto que puede ser de manera natural o provocada en un periodo que no se considera viable en su vida intrauterina, es decir, cuando no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Para nosotros, médicamente hablando, el aborto se da cuando la paciente tiene 22 semanas o menos de embarazo o el producto fetal tiene un peso igual o menor a 500 gramos. Al nacer, generalmente los bebés tienen un peso de aproximadamente 3 kilogramos. Entonces, los productos menores de 500 gramos o 22 semanas o menos se consideran médicamente como abortos por definición. Los abortos, como dijimos, pueden ser espontáneos o provocados. Definitivamente que el aborto él solito es una abundante cantidad de teoría, pero a nivel legal lo más importante es si el aborto se da de manera espontánea o provocada. El aborto espontáneo se produce porque hay una muerte del feto o de la ausencia, pérdida, detención de la vitalidad de este producto en los tiempos que ya mencionamos anteriormente por diversos motivos. Puede ser por un proceso infeccioso, puede ser por un traumatismo, accidental, puede ser por defectos genéticos, donde el cuerpo inteligentemente considera que el producto no va a ser viable posteriormente o va a venir con tantos defectos que lo desecha. Si el aborto es provocado, se realiza matando al hijo en el seno materno y se hace provocado por mecanismos artificiales que pueden ser instrumentales o medicamentosos o traumáticos. ¿Verdad? Entonces vamos a hablar de algunas de las formas que se utilizan. Eh, Probablemente ustedes algunas no las conocen, ¿verdad? Por envenenamiento salino, por ejemplo, se extrae el líquido amniótico dentro de la bolsa que protege al bebé y se introduce una larga aguja. Es decir, que esto es un proceso quirúrgico. Se introduce una aguja hasta la bolsa amniótica y se inyecta en su lugar solución salina concentrada. El bebé ingiere esta solución que le producirá la muerte en aproximadamente 12 horas, principalmente por un proceso fisiológico de deshidratación que va a provocar hemorragia cerebral y otras situaciones con daño multisistémico. Probablemente ustedes han escuchado del mar muerto. El mar muerto tiene una alta concentración de sal. ¿Por qué se le llama muerto? Porque sencillamente no hay vida. Y es que los niveles de sal aumentan la osmolaridad y la osmolaridad y aumentada impide el crecimiento celular. De hecho, médicamente, viéndolo desde la parte buena, probablemente también han visto que antes, hasta en los hospitales, se manejaban las heridas poniendo azúcar o poniendo miel. Y esto es porque con esto tú creas un alto contenido de osmolaridad. Como impides que se haga vida, las bacterias son vidas, entonces tampoco hay crecimiento bacteriano.
Entonces es el mismo mecanismo, el envenenamiento salino produce aumento de la osmolaridad. Un mecanismo muy común también, que es de tipo terapéutico, es la succión. Se utiliza un equipo que es un aspirador manual endouterino o intrauterino. Se inserta un tubo con una bomba que hace un vacío y se absorbe al bebé. Claro, la presión va a producir, como pueden ver en la imagen, disculpen las imágenes que podrían ser fuertes para algunos, el bebé obviamente va a salir por presión y no va a salir entero, probablemente va a ir saliendo por pedazos. Recuerden que es importante que conozcan que terapéuticamente es necesario, hay indicaciones para hacer abortos, ¿verdad? Que si está en compromiso la vida de la madre o si el bebé, nosotros ya pues posteriormente vemos que el aborto es incompleto, es decir, el producto todavía, a pesar de estar muerto, se encuentra dentro de la madre, pues puede producir un estado de putrefacción, de necrosis, con un riesgo inminente a una sepsis en la persona, o sea, una infección que ponga en, vida, en peligro la vida de la madre. Así que esto nos indica a nosotros para hacer un AMEU, que es el aspirado manual endouterino, o también para hacer un curetaje, que es lo que están viendo aquí. Ambos métodos nosotros los realizamos también aquí en la provincia desde hace muchísimos años, bajo indicaciones, por supuesto. Es un método que utilizamos un dispositivo metálico alargado que al final tiene una forma redondeada pero filosa. Y esto es lo que le llamamos cureta. Es un cuchillo en forma redondeada con el que vamos raspando el fondo del útero y se van sacando los, los fragmentos o restos de, de ovoplacentarios, es decir, de placenta o productos fetales que se encuentren dentro de la matriz. Lastimosamente en el aborto provocado se hace con el bebé vivo. Entonces imagínense que esto es lo que va a sentir el bebé, que te estén desgarrando, ¿verdad? Te estén desmembrando, como vimos en clases anteriores. El DIX a las 32 semanas es una forma que es conocido como el nacimiento parcial y es cuando se dilata el cuello durante 3 días, esto a través de una ecografía, utilizando unas pinzas que se llaman valvas que se van introduciendo y posteriormente se van agarrando con pinzas, otro tipo de pinzas, los miembros del producto hasta que se va agarrando todo el cuerpo y se va extrayendo. Entonces el DIX es una dilatación del cuello uterino y extracción. Como pueden ver en la descripción, si la cabeza es demasiado grande para ser extraída de manera intacta, el abortista entierra unas tijeras en la base del cráneo y el bebé se encuentra vivo y las abre para ampliar el orificio. Entonces inserta un catéter, extrae el cerebro mediante succión y este procedimiento hace que el bebé obviamente se muere y su cabeza se desplome. ¿Ok? A continuación entonces se extrae y se corta los restos de la placenta. Entonces es una forma de dilatación y curetaje parcial porque se utilizan realmente pinzas para extraer el producto. Ya a las 32 semanas estamos hablando del último trimestre de vida y es un producto que se encuentra bastante grande. La cesárea también es una forma de aborto. No creo que tengamos que ahondar mucho en lo que es la cesárea. La cesárea es una incisión quirúrgica por vía abdominal donde se tiene acceso a la matriz o al útero, se abre la matriz y se extrae el producto. Lastimosamente, cuando es un aborto provocado, la decisión sería para provocar, para causar la muerte del bebé. Las prostaglandinas es lo que
probablemente conocen como Cytotec. Son medicamentos que producen vasodilatación, dilatación del cuello uterino y producen aumento de las contracciones de manera previa a donde tenían que realmente empezar. Entonces el cuello comienza a abrirse, la matriz comienza a contraerse y esto va a provocar la extracción, la expulsión del bebé. El RU486 es un tipo de prostaglandina que se emplea entre la primera y la tercera semana al faltar la primera menstruación y la mamá se da cuenta pues que está embarazada. ¿Ok? Actúa matando de hambre al diminuto bebé, privándolo de un elemento vital que es la hormona progesterona. El aborto se produce luego de las contracciones, como les dije. Pero creo que la que más ustedes conocen es el Cytotec o misoprostol, que en un principio realmente el Cytotec no se inventó para provocar abortos. El Cytotec es un medicamento que protege la mucosa gástrica, pero ¿qué sucedió en mujeres que lo utilizaban como medicamento para las gastritis o úlceras? Resultó que también provocaba abortos. Entonces es un medicamento que se descubrió que tenía este efecto sobre la matriz y sobre el cuello de la matriz y al final ha terminado vendiéndose en el mercado negro, ¿verdad? Para provocar abortos a nivel casero. El medicamento tiene sus indicaciones y realmente es un buen medicamento y nosotros lo utilizamos a nivel médico cuando queremos dilatar el cuello porque ya necesitamos adelantar el parto en caso de que encontremos que el bebé se encuentra sufriendo. Entonces, es la misma historia de la dinamita. Probablemente ustedes, los invito a que lean un poquito sobre Albert Fleming y la invención de la dinamita. Como verán, se darán cuenta que realmente son cosas que se inventan para crear un bien, pero el ser humano las convierte en instrumentos de maldad. Los efectos psicológicos pueden ser muchos y al final puede considerarse inclusive un estrés postraumático. Las madres generalmente entran en riesgo, ya que si los restos no son sacados totalmente, pueden quedar todavía restos de placenta pegados a la matriz y la mujer puede seguir sangrando o con el transcurso de los días estos restos se pueden infectar, ya que podemos llamarle que es un tipo de carne que se está pudriendo dentro de la madre. Sabemos que hay relación con cáncer de mama, con cáncer de ovario, hígado y del cuello uterino. Asimismo, al utilizar pinzas podemos perforar el útero y provocar un daño que le cueste la vida a la persona. Los desgarros cervicales también pueden darse cuando salga embarazada debido al daño inflamatorio que se produjo en la matriz. Podemos tener un fenómeno que se llama placenta previa. ¿Qué es esto? La placenta, en vez de implantarse a nivel del fondo del útero, se implanta mucho más bajo y eso hace que cuando el bebé comienza a descender la presiona y obviamente la placenta es el contacto con la madre para que el bebé, que sí es deseado, reciba oxígeno. Al él mismo apretar su bomba, su fuente de oxígeno, se puede ahogar y posteriormente morir. Si los abortos son fallidos, pues se puede provocar niños con discapacidades y posteriormente también se puede facilitar la presencia de embarazos ectópicos. Los procesos infecciosos también son bastante comunes y esto se da principalmente porque las personas utilizan este tipo de mecanismos en condiciones que no son totalmente asépticas y se puede adquirir cualquier tipo de infección, tipo endometritis, tipo enfermedades inflamatorias pélvicas e inclusive por una lesión más grave
una sepsis donde las bacterias se expandan y viajen más allá de el cuello y de la matriz hacia el resto del cuerpo. Con esto, básicamente hemos terminado la clase de esta semana, una clase bastante rápida, bastante sencilla, pero muy importante. Para mí era muy importante que conocieran muchos de estos conceptos: el concepto de estupro, el concepto de violación, el concepto de aborto y las formas en las que las personas lo pueden, lo pueden provocar. Claro, no vamos a ahondar más en detalles de cómo utilizar estos medicamentos, pero sí era importante que ustedes conocieran esto, y en el muro de tareas hablaremos, les solicitaremos y les daremos algo de bibliografía para que ustedes busquen acerca de cómo estos delitos son penados. A todos ustedes, muchas gracias.